Dios bendiga, hermano, Dios bendiga. Bendiciones. En esta noche vamos a estar tratando el tema que teníamos ya pendiente, aleluya. Le damos gracias al Señor por permitirnos una vez más llevar a cabo esta obligación, esta encomienda de llevar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Teníamos aproximadamente 2 semanas que no podíamos postear este trabajo, cumplir con esta encomienda, pero Dios sabe todas las cosas, amén. Y todo es al tiempo de Dios. Todo es al tiempo de Dios. Así que Dios le bendiga. Vamos a estar tratando el tema hoy. La completa sumisión a la voluntad de Dios. Por medio de qué instrumento podemos, hermano, llevar a cabo esta encomienda. Y, hermano, la clave principal a la hora de orar. Porque muchos tienen la oración, hermano, como si fuera que ellos fueran a frotar una lámpara de Aladino. Y ellos frotan la lámpara y sale el genio y ellos piden sus deseos y sus deseos les son concedidos. A la hora de orar a Dios y de hablar con Dios, porque la oración es el vehículo de hablar con Dios, tenemos que entender algo, que allí prevalece la voluntad de Dios. Pero muchas veces, hermano, creemos que por el simple hecho de orar, Dios tiene que cumplirnos todas nuestras peticiones. Y es como si nosotros tuviéramos un carrito en el supermercado donde nosotros tomamos todo de la góndola y echamos en el carrito y tenemos todo asequible. Y con Dios no es así, hermano. Aquí lo que prevalece es la plena voluntad de Dios y tenemos que entender que oramos y clamamos a Dios y hacemos ruegos y peticiones a Dios, pero al final lo que prevalece es su voluntad, es su autoridad, es su soberanía, hermano. Y muchas veces vamos a orar y vamos a estar pasando por diferentes situaciones y no vamos a recibir de Dios inmediatamente la ayuda, cuando vamos a ver como que las cosas no cambian y vamos a entrar en un estado de desesperación y allí se van a conjugar muchos factores que pueden llevarnos a nosotros hasta claudicar y hasta tratar de confrontar a Dios, olvidándonos, hermano, de este detallito, que la oración necesita de sumisión y la sumisión viene por medio de la oración. Amén. Así que eso es lo que vamos a estar tratando hoy, la completa sumisión a la voluntad de Dios. Vamos a ir a Mateo en su capítulo 26, hermano, verso 36. La palabra se lee en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar llamado Getsemaní. Juan dice que ellos estaban acostumbrados a ir a aquel huerto. Juan dice que era un huerto y allí estaba este lugar de los olivos llamado Getsemaní. Y dice a los discípulos: sentaos aquí mientras voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Toma en cuenta todo detalle. Entonces les dice: mi alma está sumamente triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, tome esto en cuenta también, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino como tú. Luego va a los discípulos y lo halla durmiendo, y dice a Pedro, específicamente a Pedro: así que no pudiste velar conmigo una sola hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. En verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y yéndose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar esto sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y regresó, los halló otra vez durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Padre, te doy gracias, Señor Dios mío, ahora en esta hora, Padre amado,
Te pido, Dios, que tú me ayudes, Dios mío, Padre amado, para poder hablar de tu palabra, para poder llevar, Dios mío, la enseñanza correcta, Señor amado. Toma el dominio y el control, Dios mío, y que todo lo que se haga, se diga, se piense, Dios mío, sea para tu gloria, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda la gloria y la honra es tuya, hermano. Bueno, hermano, como ya le dije, le di unos cuantos detalles sobre el asunto de la oración. Hermano, la completa sumisión a la voluntad de Dios. Sumisión, hermano, es sometimiento. Es ponerse, hermano, bajo la orden de alguien superior. Es entender la autoridad de alguien y mantenerse, hermano, por debajo de esa autoridad, hermano. Y en estos tiempos, hermano, es una característica que está haciendo mucha falta, y es el asunto de la sumisión. Pero la sumisión, ¿a qué? A la voluntad de Dios, hermano. Y la voluntad de Dios muchas veces no es buena para nuestra carne, muchas veces no es buena para nuestro hermano sueño, para nuestro propósito, para nuestra voluntad, nuestros deseos. La voluntad de Dios siempre, muchas veces es contraria. Muchas veces no vemos lo que pedimos. Santiago dice claramente que a veces que no tenemos lo que pedimos porque pedimos mal, pero muchas veces no es ese el problema. Muchas veces es que lo que, hermano, estamos pidiendo algo y que Dios obre en alguna situación, o que Dios quite, o que Dios ponga, o que Dios añada algo o alguien, o que opere, hermano, en alguna situación por la cual estamos pasando, y vemos como que las cosas son contrarias, y muchas veces entramos en un estado de desesperación, un estado de ansiedad, un estado de estrés, y muchas veces hasta nos desesperamos y no hacemos como el salmista. El salmista dijo: pacientemente esperé a Jehová. Esperar en Dios no es fácil, hermano. Muchas veces la voluntad de Dios es muy contraria a lo que nosotros queremos o pensamos, hermano. Y en este suceso lo vemos claramente. Pero ahí es donde entra el detalle principal, y es someternos, sea cual sea la voluntad de Dios, hermano, sea buena o sea mala, para el punto de vista de nosotros, hermano. Y hay un detalle, hermano, y luego vamos a estar tratando de hablar de esto, y es del asunto de los huertos en la Biblia. Los huertos, hermano, la Biblia menciona en 3 ocasiones sobre los huertos. Está el huerto del Edén, hermano. El huerto del Edén, hermano. ¿Y los huertos? ¿Qué significa los huertos? Los huertos vienen siendo, hermano, un lugar o una plataforma, hermano, donde se convierte en un escenario donde se aplica la sumisión, donde se vive intimidad, o donde se tiene una relación del hombre con su Dios, hermano, o su creador. En el huerto del Edén, hermano, sabemos que en el huerto del Edén sucedió algo. Este es el primer huerto que la Biblia habla. Allí comenzó la vida y tuvo el principio de cómo el hombre podía tener una relación íntima con su Dios, y podía tener, hermano, una buena relación con cómo podía desarrollar una relación con su Dios. Pero se convirtió, hermano, por causa del hombre, se convirtió, hermano, en el lugar donde hubo caída. Allí fue donde el hombre cayó. ¿Y por qué? Porque el hombre no se sometió, el hombre no obedeció, no tuvo sumisión al mandato de Dios, y rompió, hermano, y violó el reglamento de Dios, y allí se rompió la relación de Dios. En este primer plano, en este primer huerto que la Biblia menciona, hubo caída, hubo, hermano, un rompimiento de la relación con Dios. Luego está el huerto del Getsemaní, hermano. El huerto del Getsemaní es el lugar de sumisión, lugar de obediencia, que allí es que vamos a estar tratando, lugar de rendición a la voluntad de Dios. Es un lugar donde se restablece, hermano, y se aplica el principio que estuvo desde el principio, porque a Adán esto fue lo que Dios prácticamente le pidió, someterse a su voluntad, hermano. Y cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, hermano, al final, a la corta o a la larga, vamos a tener buenos resultados, porque Dios obra, todo obra para bien para los que aman a Dios, amén. Pero es cuando amamos a Dios, cuando nos sometemos a Dios, cuando obedecemos a Dios, hermano. Todas las cosas, por más malas que veamos que las cosas estén aconteciendo, tendrá un final, hermano, feliz, un final de gozo, un final de restauración, un final de crecimiento, un final de revelación. Las cosas de Dios son así. Luego está el tercer huerto, el huerto del Gólgota.
Es el huerto del sacrificio, el huerto de sumisión, de obediencia a la voluntad de Dios plena, donde se levantó nuevamente, hermano, y se restauró nuevamente la caída, donde se levantó el hombre de su caída y donde se restableció nuevamente la relación del hombre con Dios, y donde hubo la comunión plena de Dios con el hombre nuevamente. Amén. Allí es donde el hombre, por medio de Jesucristo, por medio de la obra del sacrificio de Jesús, el hombre volvió a tener, hermano, el medio, el lugar, volvió a tener la herramienta, volvió a tener la fórmula, volvió a tener, hermano, la oportunidad de volver a tener una relación con su Creador. Amén. El monte de los olivos, hermano. Los olivos tenemos que entender que tienen un símbolo, hermano, de un verdadero hijo de Dios. Los olivos representan, hermano, o simbolizan a los hijos verdaderos de Dios, los creyentes verdaderos de Dios. El aceite, como todos sabemos, simboliza, hermano, la unción, el tipo del Espíritu Santo, el tipo de la fragancia, del perfume, del poder, hermano, a través del Espíritu Santo. Amén. Para aquellos que viven sometidos a Dios, hermano. Y el Getsemaní, hermano, simboliza prensa de olivo. Allí, hermano, era donde los olivos eran prensados, era donde los olivos eran pisoteados, machacados, para poder sacar el aceite. Pero antes de poder ser exprimido y sacar el aceite, que representa la unción, la presencia del Espíritu Santo, representa el perfume a Dios, hermano, el olivo tenía que ser quitada la cáscara. Y allí el Getsemaní, hermano, allí la oración, cuando hacemos la oración del Getsemaní, cuando hacemos una oración, hermano, sometido a la voluntad de Dios, hermano, esa oración va a quitar todas esas cosas que no permite que salga el aceite, que salga la fragancia, el perfume que agrada a Dios. Cuando en el Getsemaní oramos, hermano, y hacemos esta oración, hermano, será quitada de nosotros todo lo que estorba, hermano, para que podamos tener una vida o llevar una vida agradable a Dios, hermano. La oración del Getsemaní. Y allí, hermano, usted verá que empezará su vida a cambiar. Empezará, hermano, a fluir la unción del Espíritu. Usted empezará a experimentar cosas nuevas en el Espíritu, hermano, porque cuando aplicamos esa oración en nuestro Getsemaní, su Getsemaní puede ser cualquier lugar. Ya en otra ocasión tuvimos una enseñanza sobre el tabernáculo, mi lugar secreto, y explicamos allí, hermano, que usted tiene que tener un lugar donde usted tiene que tener ese encuentro con Dios. Y Cristo dice en la Biblia claramente que a este lugar ellos acostumbraban a frecuentar este huerto. Quizás este huerto era del propietario, era amigo de Jesús. Allí Jesús iba, descansaba, podía descansar, podía dormir, podía tener comunión, podía enseñar allí en el huerto, podía orar, apartarse a orar, a buscar a su Padre. Amén, hermano. Y allí en ese huerto, hermano, van a ser confrontadas nuestras emociones. Nuestras emociones, va a ser confrontadas nuestras actitudes, hermanos, allí. Nuestros deseos van a ser anulados. Cuando entramos a ese plano de la oración, entendiendo que tenemos que ir con una completa sumisión a Dios, hermano, allí va a suceder muchas cosas. Van a suceder muchas cosas y muchas veces nos vamos a ver confrontados, nos vamos a ver, hermano, enfrentados por la voluntad de Dios. Pero vamos a ver cuántas cosas se levantan, hermano, en medio de eso. Amén. Y lo primero que dice Mateo, hermano, entonces Jesús llega con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dice a los discípulos: sentados aquí mientras voy allá y oro. Jesús agarra este grupo de ocho de los discípulos y aparentemente lo deja en la entrada de este huerto. Y dice que Jesús le dijo: voy a ir allá y oro. O sea, Jesús se adelantó un poco más adelante, pero luego la Biblia dice, ese es un nivel en medio de la oración. Jesús se aparta, amén, se aparta a un plano donde pueda estar, pueda tener buena comunión. Pero lo importante de esto es que luego dice el versículo 37, dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, hermano.
Oiga esto. Jesús toma a estos tres hombres. Ya en varias ocasiones la Biblia nos muestra que Jesús toma a estas tres personalidades y las saca aparte. Amén. No es que el Señor quizás estaba haciendo asesión de personas. No es que estos eran los discípulos favoritos del Señor, sino que tenemos que entender algo, hermano, que dependiendo el propósito de Dios en su vida, dependiendo el llamado de Dios en su vida, Dios va a permitir una mayor comunión y va a tener, hermano, una mayor urgencia a la hora de llevar la enseñanza y de inculcar, hermano, sus deseos, su propósito en esa persona. Y lo primero que vemos que aquí hay un personaje y es Pedro. Sabemos el papel que Pedro jugó, hermano, más adelante en la historia. Y dice claramente que Jesús toma estos tres personajes y le dice a ellos, y comenzó a entristecerse. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Tenemos que entender algo también, que Jesús estaba allí, pero estaba en su humanidad. La humanidad del Señor estaba allí, hermano. Y como humanos, nosotros muchas veces necesitamos de compañía. Como humanos, a veces nosotros estamos pasando por situaciones y buscamos ayuda en la oración. Queremos tener compañerismo porque nos sentimos solos. Queremos sentirnos apoyados, moral y espiritualmente. Y humanamente Jesús necesitaba en ese momento, aunque los discípulos que estaban allí necesitaban mucho más de Jesús, pero Jesús quería estar en la compañía de ellos y recibir ese apoyo espiritual o moral, hermano, porque nosotros pasamos por diversas situaciones y necesitamos de alguien, hermano, que ore por nosotros. Necesitamos de alguien que nos escuche, queremos desahogarnos, necesitamos de alguien que nos acompañe en la oración, en algún propósito que tenemos. Le pedimos a algún hermano que nos ayude a orar o que nos ayude a llevar algún propósito o a hacer algún clamor a Dios, porque la humanidad, en nuestra humanidad necesitamos siempre de alguien, y el Señor estaba allí, estaba en su humanidad, hermano. Cuando vemos, hermano, a Salmos, vamos a leer Salmos 42:7, hermano. Salmos 42:7, vemos lo que dice allí en el Salmo 42:7. Dice, oiga esto: un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas sus ondas y sus olas han pasado sobre mí. El Señor, hermano, estaba pasando. En ese momento empezó, hermano, esa batalla del Señor, porque allí se iba a jugar algo grande, hermano. Allí se iba a jugar algo grande y estaba en juego algo que, aunque Jesús, hermano, desde el principio comenzó de manera clara y precisa, empezó a hablar de las cosas que él iba a tener que pasar y que iban a suceder, y de que él tenía que morir. Explícitamente él lo empezó a enseñar a sus discípulos, de que él tenía que morir, tenía que pasar por el Calvario, tenía que morir en la cruz, que iba a ser muerto en la cruz, pero que tendría que resucitar al tercer día, que esto es lo más importante, hermano. Porque, hermano, tenemos que entender algo, hermano, que muchas veces oramos y empezamos a clamar a Dios, y muchas veces recibimos una respuesta de Dios, y es que, hermano, la respuesta que recibimos de Dios no es muy agradable a nuestra carne, no es muy agradable a nuestros deseos, hermano. Y otra cosa, hermano, que tenemos que entender aquí, hermano, y es que en Hebreos 4:15, hablando sobre la necesidad que tenía el Señor de sentir, hermano, ese apoyo moral. Hebreos 4:15 dice, oiga esto: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, la humanidad del Señor estaba allí. Esto lo dice Hebreo y lo confirma. Entonces, allí, hermano, los sentimientos, había un caudal, hermano, había una avalancha de sentimientos y de las emociones del maestro que empezaron, hermano, a contrarrestar, hermano, esa voluntad del Padre que él se dispuso desde el principio a cumplirla, y que ya él sabía que tenía que cumplirla, hermano. Y tenemos que entender esto, hermano,
aunque Cristo sabía lo que iba a padecer, pero la humanidad allí atacó fuertemente al maestro. Y tenemos que entender que Cristo estaba en dos planos, estaba en el plano espiritual y en el plano donde opera la carne, y eso lo vamos a ver más adelante, hermano. Y esta palabra es muy interesante, dice, es muy interesante, hermano, esta palabra. Dice, vamos a leer Marcos 14, aleluya. En Marcos 14, 33, oiga esto, hermano. 14, 33 dice, y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Mire esto, hermano. Esta palabra angustiarse, cuando vamos, hermano, la palabra en griego, angustiarse, es en griego, está ahí. Es la palabra en el griego que significa un espanto. Expresa una intensa emoción mezclada con asombro y horror, a pesar de que Jesús tenía un profundo conocimiento de su obra, hermano. A pesar de que el Señor sabía, está ahí en el griego significa espanto, horror. A pesar de que el Señor sabía, hermano, que iba a pasar por esta situación, y sabía lo que tenía que cumplir, pero todo el horror que significaba, hermano, la cruz, todo el padecimiento que significaba la cruz, le vino como avalancha al Señor. Y, hermano, sus emociones, sus deseos, hermano, empezaron, hermano, a sentir el pesar, empezaron a sentir esa angustia. Sus emociones empezaron, hermano, a alborotarse. Y el Señor tuvo esa confrontación, hermano, al pasar esa situación. Porque no era fácil, hermano. No era fácil, hermano. Y muchos dicen que el Señor le pudo haber sido pasada esa visión del horror que iba a acontecer allí. En Lucas dice que a él se le fueron enviados ángeles. Recuerdan en el capítulo 4 del mismo Lucas, vemos que cuando Cristo está en el desierto, dice que ángeles vinieron y le servían. Tenemos que entender que los ángeles son ministradores para los santos, que están al servicio de nosotros, los que servimos al Señor. Amén. Entonces, muchos dicen que a Cristo le fue pasado ese video, esa revelación de lo que iba a acontecer, pero que le fue enviado un ángel. Si decimos que los ángeles vinieron a fortalecer a Jesús, muchos entran en la controversia y dicen que quizá el Señor pensó renunciar a la voluntad de Dios. Y yo creo que no era tanto en ese sentido, sino que el Señor, quizá el Padre, envió a estos ángeles, hermanos, para darle un apoyo moral a Jesús. No era tanto porque Jesús quizá estaba pensando renunciar. Pues no creo eso. Yo no creo eso. Yo sí sé que quizá los ángeles vinieron a darle un apoyo, así como se le apareció Moisés y se le apareció Elías en el monte de la transfiguración, para confirmarle a Jesús el propósito de su venida. Y tenemos que entender algo, hermano. Lo que estaba pasando el maestro allí no era fácil. Su humanidad fue confrontada. La otra palabra que utiliza Mateo es angustiarse. Entristecerse, la palabra, el significado que tiene es un espanto, un horror. Y la otra palabra es angustiarse. Angustiarse, hermano, es la otra palabra, que significa andemonein. Este es un verbo griego, andemonein, hermano. Expresa un sentimiento de molestia extrema, como si se encontrara desvalido, desanimado en el ámbito físico. El cuerpo decae, hermano. Porque cuando tenemos esos sentimientos de angustia, de ansiedad, de estrés, cuando estamos muy estresados, nuestro cuerpo, hermano, siente un decaimiento físico, nos sentimos desanimados y podemos llegar al desplome, que fue en el caso del profeta Elías. El profeta Elías cayó en este estado, hermano, de ansiedad, de angustia, de preocupación,
y tenemos que entender que la ansiedad luego trae estrés, y el estrés después trae, hermano, puede traer, hermano, a nuestra vida, hermano, una desorientación. Y quizás esto era lo que estaba aconteciendo con el maestro. Necesitaba, hermano, ser apoyado por el Padre y entender que aún allí, por la situación que él estaba y que iba a pasar, Dios estaba con él, y que era la voluntad de Dios, y que la voluntad de Dios al final tiene buenos resultados, hermano, porque todo obra para bien para los que aman a Dios, hermano, para los que son llamados conforme a su propósito, para los que conforme a su propósito son llamados, hermano, y tenemos que entender esto. Luego sigue diciendo, hermano, en el versículo 38, entonces les dice: mi alma está sumamente angustiada. Mi alma está sumamente angustiada, dice. Sumamente angustiada. ¿Por qué Cristo dice mi alma? Y dice yo. Porque Cristo va directamente, hermano, a la fuente. Y porque en el alma es donde se asientan los deseos, las emociones. Y Cristo dice: me siento, hermano, mis emociones están alborotadas, mis emociones están a flor de piel, me están confrontando, me están atacando, se ha levantado mi carne, hermano. Y dice: está sumamente triste hasta la muerte. O sea, Cristo está hablando de la profunda angustia que tiene. Y Cristo está diciendo, hermano, la gravedad de la tristeza que él siente tan profunda. Y dice: hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Cristo dice: quedaos aquí y velad conmigo. Cristo le dice: necesito que me acompañen. Lo que estuvimos hablando en el verso anterior. Y sigue diciendo: y yendo un poco más adelante. Oiga esto. Estoy yendo un poco más adelante. No es simple y llanamente que Cristo se movió de un lugar a otro, sino que Cristo profundizó mucho más en la oración. Entró a otro nivel en la oración. De que Cristo, en medio de su angustia, en medio de su preocupación, de su tristeza, de la condición en la que se encontraba, Cristo, hermano, no renunció a la oración, sino que se centró más, entendió que allí era donde él podía, hermano, recibir la fuerza, recibir el sustento, hermano, y que no importando cuál sea la voluntad de Dios, él se mantendría en la oración, que era lo que le iba a permitir, hermano, esa sumisión, le iba a permitir la obediencia a su voluntad, hermano. Era lo que le va a permitir esa obediencia a la voluntad de Dios. Y eso tenemos que hacer nosotros, hermano. Sea cual sea la situación en la que estemos pasando, tenemos que mantenernos en oración, no importando cuál sea la voluntad de Dios. Si recibimos la respuesta que buscamos o si no recibimos respuesta, sea cual sea la voluntad de Dios, tenemos, hermano, que entender que tenemos que mantenernos en sumisión. Y lo que nos puede mantener en esa sumisión es en la oración, hermano. Y luego sigue diciendo Jesús, luego que Jesús dice que fue más adelante, o sea, centralizó, profundizó más, se entró de lleno en la oración, hermano, porque mientras más arrecia la prueba, es donde más tenemos que orar y buscar a Dios, hermano, y mantenernos bajo la mano poderosa de Él, porque en su momento Él nos va a resaltar, dice Santiago. Amén. Y dice: y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. La copa, hermano, simboliza los juicios de Dios. Y tenemos que entender que Cristo estaba llorando porque ya estaba en la antesala de recibir sobre sí los juicios de la humanidad, el pecado de la humanidad. Iba a ser allí en la cruz del Calvario, allí en el Gólgota. Iba Cristo a recibir todo ese peso, hermano. Y Cristo aún desde aquí está sintiendo, hermano, la carga, está sintiendo el peso de la prueba en la cual iba a pasar. Y Cristo dice, hermano: pero no como yo quiera,
Recuerden que la copa significa juicio, y Cristo le dice a los discípulos, cuando ellos están discutiendo de cuál va a ser el primero, Cristo le dice, de la copa que yo voy a beber, ustedes pueden beber. O sea, ustedes van a padecer como yo padecí. Y Cristo dice, pero no como yo. El yo, tenemos que entender qué significa, hermano, todo nuestro ser, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestro pensamiento, nuestras emociones, hermano, todo lo que equivale a nuestra naturaleza es el yo. Allí está el orgullo, la arrogancia, allí está la altivez, la soberbia, hermano, están allí en nuestro yo, y es lo que Dios quiere matar. Cuando nosotros vamos con esta actitud de sumisión, de obediencia a la voluntad de Dios, no buscando que Dios cumpla nuestros deseos, no buscando que Dios nos complazca, no buscando, hermano, de antemano y premeditadamente creer que Dios, cuando vayamos allí, Dios nos va a abastecer de lo que deseamos, de lo que nuestra carne quiere, porque allí en el Getsemaní, allí, hermano, allí solo prevalece la voluntad de Dios, y allí es donde depende de nuestra sumisión, donde depende de nuestra obediencia, hermano. Depende de esa circunstancia por la cual estamos pasando, y depende de la sumisión y de la obediencia a Dios, hermano. Y allí es donde se sabe, hermano, allí es donde podemos adquirir, hermano, esta cualidad que necesitamos. Y tener una completa sumisión a Dios no es fácil, hermano, porque la voluntad de Dios a veces es muy contraria a la nuestra. Y dice Cristo, no como yo, no como mis deseos, no como mis emociones quieren, no lo que no lo que mi carne quiere, no lo que la naturaleza humana que ahora me está invadiendo quiere, no importa todo este sentimentalismo, dice Cristo, sino que sea como tú, que se cumpla tu voluntad. Como Cristo constantemente vivió diciendo en su predicación, yo vine a hacer la voluntad de aquel que me envió. Cristo en este momento, pasando por esta angustia, por esta tristeza, por esta presión, hermano, porque cuando nos sentimos angustiados es como una presión que no nos deja ni pensar bien, hermano, porque la oración necesita, hermano, de tener nuestros pensamientos en orden, hermano. Pablo dijo claramente en una ocasión, hermano, que teníamos que orar con el entendimiento también. Oremos en el Espíritu, pero también tenemos que orar con el entendimiento. Y cuando estamos angustiados, hermano, estamos tristes, y nuestra alma está triste, hermano, a veces nuestros pensamientos no están en orden. Y Dios tiene que organizarlo para luego permitirnos, hermano, entrar a su presencia, hermano. Cuando tenemos sumisión, cuando venimos delante de Dios, cuando vamos a orar delante de Dios, con una actitud de sumisión, sea cual sea la voluntad de Dios, no buscando que Dios nos satisfaga nuestros deseos, no buscando que las cosas sucedan como nosotros queremos, entendiendo que tienen que suceder como Dios quiera, y buscamos cuál es la voluntad de Dios para cumplirla, hermano, son oraciones efectivas. Y Dios no permite que allí gobierne, hermano, en nuestra carne, sino que gobierne el Espíritu, hermano, y podamos entrar a su presencia, y Dios puede escucharnos, hermano, amén, y Dios puede escucharlo. Luego dice, si no como tú, o sea, me rindo. Como tú es una completa sumisión, una completa rendición a la voluntad de Dios. Cristo se rindió a la voluntad de Dios a pesar de lo que estaba sucediendo. Cristo le dijo a su emoción, a su carne, hermano, en ese momento, no es como usted quiere, no es como tú quieras. Y yo, pensando yo, hermano, porque tenemos que entender algo, que mientras oramos muchas veces recibimos ataques. Yo me imagino allí en ese escenario, Satanás quizá, hermano, estaba atacando a Jesús, se estaba presionando, influenciando ese momento al Señor, y Cristo sintió todas estas cosas. No podemos descartar eso, son cosas que suceden. Y luego dice el 46, luego va a sus discípulos y los halla durmiendo. ¿Por qué los halla durmiendo? Porque los discípulos estaban, hermano, en la plataforma de la carne, estaban en el estado natural. Hermano, en un estado natural no podemos,
hermano, entrar a la presencia de Dios. En un estado natural no podemos descubrir, no podemos saber cuál es la voluntad de Dios. En un plano natural no podemos rendirnos a esa voluntad. En un plano natural, hermano, sin sumisión, no podemos adquirir la sumisión que necesitamos para tener una oración efectiva, para tener, hermano, esa comunión con Dios, porque la carne gobierna. Allí estaba gobernando la carne. Yo estaba en ese plano de donde gobierna la carne. Cuando usted está en ese plano, hermano, el sueño nos vence nuestros deseos. La oración que hacemos allí es una oración de supermercado, es una oración solamente de petición, no hay adoración, no hay rendición, hermano. Donde gobierna la carne, donde la ley de la carne, hermano, está sobre el espíritu, hermano, y esa oración no es efectiva. Es una oración del yo, como Cristo dijo. No como yo. Allí gobierna el yo, allí gobierna el orgullo, o gobierna la arrogancia. Esas oraciones no se escuchan. Esas oraciones Dios no las escucha, hermano, porque al altivo Dios lo mira de lejos. Tenemos que venir con una completa sumisión a la voluntad de Dios, hermano, para poder tener una oración de Getsemaní y poder, hermano, cumplir y poder soportar, hermano, el proceso, poder soportar la prueba, poder soportar los embates del enemigo, hermano. Y esta oración, hermano, esta oración de sumisión, cuando hay una completa sumisión en la oración, esto provoca un revuelo en el mundo espiritual, esto provoca levantamiento, hermano. Esto va a levantar, hermano, el enemigo. Esto va a traer, hermano, envidia, va a traer celo. Esto va a traer, hermano, levantamiento, hermano. Y eso lo vemos más luego, cuando vienen a arrestar al Señor. Vemos que Judas se presenta, hermano, y en Juan dice que le da un beso al Señor. Y Jesús le dice, así entregas al Hijo del Hombre, hermano, porque allí en el Getsemaní no es revelado, hermano, todo el movimiento del enemigo. Y cuando nosotros nos vemos en la situación, podemos mantenernos firmes. Cristo se mantuvo firme, hermano, porque Cristo sabía y se rindió a esa voluntad de Dios, aun cuando era contraria, hermano. Y Cristo se rindió y pudo mantenerse de pie y pudo llevar a cabo, cumplir esa voluntad del Señor. Porque primero, hermano, tenemos que tener, hermano, una sumisión en la intimidad, para luego en lo público poder mantenernos firmes, hermano, en la prueba. Lo que nos mantiene firmes, hermano, el hombre de oración, el hombre que se somete a la voluntad de Dios, sea cual sea, y se mantiene en oración, no importando la prueba y las circunstancias, se mantiene profundizando en la oración, hermano, va a poder mantenerse firme en el día malo, como dijo el apóstol Pablo. Luego dice, y lo halló durmiendo. Y dice a Pedro, ¿por qué Cristo se refiere directamente a Pedro? Porque cuando vemos los pasajes anteriores, Pedro viene de cometer una falta delante del Señor. Pedro viene de cometer una falta delante del Señor, hermano. Y es que Pedro, hermano, contradijo al Señor. Pedro contradijo a Cristo. Cristo le dice a Pedro claramente que viene un momento de proceso, de prueba. Cristo le revela a los discípulos que viene el levantamiento, que viene el momento cúlmine y que ellos necesitan, hermano, mantenerse firmes. Y Cristo le dice que tenían que mantenerse orando, tenían que mantenerse velando. Y Cristo le dice ya claramente que Él va a morir, le va a ser quitado. Y Pedro, influenciado por el mismo Satanás, quiere hacer desviar a Cristo de su propósito, quiere quitarle la vista a Cristo de su propósito, porque, hermano, tenemos que entender algo. Satanás va a buscar todos los medios, va a utilizar al que está al lado tuyo, hermano, para desviarte del propósito de Dios, para desviarte de la voluntad de Dios. Y por eso en el Getsemaní, Cristo se vio, hermano, en esta situación y bajo esta presión y este caudal de sentimientos y de emociones que lo invadieron y lo angustiaron, hermano. Cristo se vio, hermano, en esta situación, y lo que llevó a Cristo a poder mantenerse en la voluntad de Dios fue la sumisión, hermano. Se mantuvo sumiso, no importando las circunstancias. Así que en esta noche yo lo que te puedo decir, mantente en una completa sumisión a la voluntad de Dios, sea cual sea, que a la corta o a la larga, hermano, tú vas a ver resurrección, tú vas a ver crecimiento,
tú vas a ver, hermano, cómo las cosas van a empezar a marchar, pero en el orden de Dios, y todas las cosas van a ser efectivas, hermano, porque cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, nos mantenemos sumisos a esa voluntad, hermano, en obediencia a Dios, no importando la prueba y las circunstancias, hermano, aunque las cosas vengan contrarias, estén sucediendo contrarias, aunque los vientos estén soplando, es manteniéndonos, hermano, en obediencia y sumisión a Dios, hermano, en oración. Amén. Y dice, y los halló durmiendo, y dice a Pedro, oiga, Pedro que le acaba de decir a Cristo, yo no, hasta la muerte yo voy contigo. Estaba durmiendo y era el primero que tenía que mantenerse orando y velando por el carácter que tenía Pedro, por la actitud que tenía Pedro. Así somos muchos de nosotros. Conocemos el problema que tenemos, el problema de carácter, el problema de personalidad, hermano. Y no oramos, hermano. Hay mucha gente que no ora. Y muchos que oran, pero lo hacen, hermano, simple y llanamente para llevarle a Dios un listado de las cosas que ellos quieren. Ellos muchas veces tienen la actitud como las personas que no conocen al Señor y que creen en el tal Santa Claus, que ellos hacen un listado para fin de año, ponerlo debajo del arbolito y hacerle su petición a Santa Claus para que Santa Claus le cumpla sus deseos y le regale regalos. En estos caminos no es así, hermano. En estos caminos Dios no es la lámpara de Aladino que nosotros la frotamos y sale el genio y usted le puede hacer pedirle sus 3 deseos y él se los tiene que cumplir. No es así. Aquí no es así. Aquí es la voluntad de Dios lo que prevalece. Y a nosotros lo único que nos compete es mantenerlo sumiso y aceptar esa voluntad. Pero eso lo podemos nosotros conseguir, lo podemos adoptar a nuestra vida en oración. Y no cualquier oración, sino una oración de Getsemaní, una oración de rompimiento, una oración donde somos machacados, nuestro yo, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestros deseos, nuestras emociones son doblegadas, nuestra carne es sometida a Dios, la sometemos a Dios y luego vemos a Dios obrar en nuestra vida, luego vemos el aceite, la unción de Dios, el Espíritu de Dios operando en nuestra vida, hermano. La completa sumisión a la voluntad de Dios. Y a Pedro le faltó esto, hermano. No oró. Y dice Cristo, Pedro, tú, dice a Pedro, así que no ha podido velar conmigo una sola hora. Oiga, una sola hora no ha podido velar conmigo. Estaba durmiendo. El hombre que acababa de decir que iba con Cristo hasta la muerte. Y se dejó llevar por la autosuficiencia, se dejó llevar por la arrogancia, se dejó llevar por sus emociones. Oiga, está durmiendo. Y era el primero que tenía que estar al lado de Jesús, buscando a Cristo, buscando con el Señor, buscando la presencia del Señor. Así que en esta noche yo te digo a ti, donde se puede resolver tu problema, esa es la presencia de Dios, en una completa sumisión a la voluntad de Dios. Y sigue diciendo, no ha podido velar y orar. La palabra velar, hermano, es mantenerse despierto, mantenerse activo, atento, mantenerse, hermano, con la vista puesta, con los ojos abiertos. Ese está, hermano, de pie. Y dice, y orar. Pero no es tan solo usted mantenerse atento, mantenerse despierto, mantenerse de pie, sino es en comunión con Dios, en oración con Dios, buscando la voluntad de Dios, buscando cuál es el plan de Dios, buscando la sabiduría de Dios, cuál es el propósito de Dios, hermano. Porque no es tan solo estar despierto y velar y estar atento, sino es en consonancia, en comunión con Dios, buscando, hermano, la dirección de Dios para poder, hermano, contrarrestar, para poder nosotros operar y actuar en contra de la situación por la cual estamos pasando. Así que yo te digo en esta noche, ten una completa sumisión a la voluntad de Dios, búscalo en oración para que puedas mantenerte firme, para que no entres en tentación. Hermano, porque allí en la oración Dios no va a revelar los planes de Satanás. Dios no va a revelar, hermano, cuáles son los movimientos del enemigo.
de qué lado, de qué forma, de qué manera el enemigo nos va a tentar, hermano. Y para usted poder soportar la tentación, soportar la prueba, hermano, tiene que llevar una vida de oración y de sometimiento a Dios, hermano. A Dios, porque cuando dejamos que la voluntad de Dios opere en nuestra vida, hermano, vemos las cosas, hermano, fluir, hermano, de una manera efectiva. Porque la voluntad de Dios siempre es perfecta, hermano. La voluntad de Dios siempre es buena para con nosotros. Y si la cosa es así, hermano, a nosotros lo único que nos compete es someternos a Dios, resistir al diablo y de vosotros va a huir, hermano. Y dice, en verdad el Espíritu está aquí, hermano. Está diciendo, hermano, claramente este verbo está, define la voluntad de Jesús en su velada angustiosa. Define, hermano, la actitud de Cristo. O sea, que estaba dispuesto a someterse al Espíritu, a la voluntad del Espíritu Santo. Porque tenemos que entender algo, hermano. Mientras Cristo estuvo aquí y Cristo pasó por esa situación en la carne, y Cristo necesitó del Espíritu de Dios, hermano, en medio de su ministerio y en medio de su vida, hermano. Y dice, hermano, define la actitud. Este verbo define la actitud de Jesús y de la voluntad de Cristo de cumplir la voluntad de Dios. Y está dispuesto. Cristo está diciendo, hermano, que él estaba decidido a cumplir el propósito de Dios, a someterse, a estar sumiso a la voluntad de Dios, a pesar de que para nosotros nuestra naturaleza y la naturaleza en la que Cristo estaba en ese momento estaba siendo, hermano, confrontada, y Cristo estaba recibiendo, hermano, oposición de ella. Cristo dice que él estaba dispuesto a hacer la voluntad del Espíritu. ¿Entiendes? Estaba dispuesto a cumplir los propósitos de Dios y la voluntad de Dios. Porque, hermano, cuando oramos en la dimensión del Espíritu, allí no gobierna la carne, allí no gobierna nuestros deseos, allí no prevalece nuestra voluntad. En esa dimensión del Espíritu, en esa plataforma del Espíritu, cuando oramos en el Espíritu y por la voluntad del Espíritu y guiado por el Espíritu, hermano, de nuestra boca lo único que sale es alabanza, adoración. No hay esa pedidera, como dicen por ahí, pidilones, porque a veces somos pidilones en la presencia de Dios, nos olvidamos de adorar su nombre, hermano. Y allí en la presencia, cuando no estamos en ese plano del Espíritu, allí, hermano, no gobierna el sueño. Te puede durar amanecer orando, porque es el Espíritu que está gobernando. La carne está sujeta, las emociones están sujetas, nuestra alma está en consonancia con el Espíritu, no está siendo influenciada por la carne, porque en ese plano allí no entra nada que tiene que ver con la carne. Y luego dice, pero la carne es débil. Cristo está hablando en una realidad, hermano, en un plano real. Cristo le está diciendo a ellos, hermano, que ellos tenían que tratar de doblegar la carne y someterse a la voluntad del Espíritu. Cristo está diciendo, hermano, que cuando oramos en esa dimensión de la carne, hermano, allí nos dormimos, entra el bostezo, allí prevalece nuestra voluntad, nuestros deseos, allí es donde la carne tiene dominio, tiene control, allí Satanás, hermano, nos invade con un sinnúmero de dardos y de pensamientos, hermano, porque todavía estamos en el plano de la carne, hermano, y tenemos que tratar de entrar a esa oración de Getsemaní, a esa oración que hizo el Señor, hermano, porque cuando estamos en el plano de la carne, hermano, no gobierna la obediencia a Dios, no gobierna la voluntad de Dios, allí gobierna nuestra voluntad. Pues por lo tanto, cuando vamos en oración, hermano, en sumisión a la voluntad de Dios, a buscar cuál sea el propósito para cumplirlo y cuál sea la voluntad de Dios para nuestra vida, entendiendo que sea cual sea ella, vamos a estar sometidos a ella, hermano, vamos a entrar a ese nivel, a ese plano donde gobierna el Espíritu. Y Cristo lo dice claro, el Espíritu está, pero la carne es débil. O
O sea, Cristo habla de dos planos, de dos plataformas. La plataforma de la oración donde gobierna el espíritu y la plataforma de la oración cuando gobierna la carne, hermano. Y la oración en la carne, hermano, usted está balbuceando. Son esas oraciones, hermano, que no son oraciones, son rezos. Son rezos. Y esas oraciones Dios no le escucha. Usted está perdiendo su tiempo. Usted está perdiendo su hora. Hermano, por eso mucha gente tú lo ves que se postran a orar y el sueño lo vence porque están en el plano de la carne. Tenemos que orar, hermano, tratando de romper con nuestra carne, tratando de romper con todas esas cosas que nos obstaculizan entrar a la presencia de Dios, hermano. Y dice, y yendo de nuevo, oró por segunda vez. Esto nos muestra a nosotros, hermano, el estado de angustia, el estado de preocupación en el que estaba el Señor, hermano. Nos dice, yendo de nuevo, oró otra vez. O sea, Cristo parece que pasó la noche orando, diciendo, Padre mío, si no puede, recuerden que anteriormente Él dice, Padre mío, si es posible. O sea, Él hace una petición. En la primera oración Él dice, Él hace una, si es posible. O sea, si es posible, si tú quieres, no me dejes pasar por esta situación. Porque a nuestra carne no le gusta el proceso. A nuestra carne no le gusta lo incómodo. A nuestra carne no le gusta pasar por momentos de necesidad. Nuestra naturaleza no le gusta nada. La naturaleza le gusta todas las cosas fáciles, que estén a pedir de boca. Pero Cristo le dice, si es posible. Pero ahora en esta ocasión, Cristo se rinde. Cristo se rinde y dice, Padre mío, si no puede pasar, oye, ya como no puede pasar, si no puede pasar esto sin que lo beba, hágase tu voluntad. Me rindo. Me rindo. Eso es lo que tenemos que hacer muchos de nosotros, hermanos, rendirnos a la voluntad de Dios. Es necesario que nos rindamos a la voluntad de Dios, hermano, porque es triste y penoso. Triste y penoso. Muchos de nosotros nos falta tener una completa sumisión a la voluntad de Dios. Porque muchos decimos de labio, hermano, yo obedezco a Dios. No importa cuál sea su voluntad, yo voy a obedecer a Dios, yo me voy a someter a Dios. Pero es todo lo contrario. Muchos tienen una sumisión, pero esa sumisión la tienen a su propio yo, a sus propios deseos. Están sometidos a todo el mundo y a todas las cosas, menos a la voluntad de Dios. Cuando se encuentran face to face con lo que Dios quiere, con lo que Dios le pide, hermano, ahí viene el problema. Ahí se alborota nuestra carne, ahí son confrontados nuestros deseos, nuestras emociones. Y muchos de nosotros no pasamos el examen, hermano. Tenemos que entender algo, que sin una sumisión, sin una obediencia a Dios en oración, hermano, estamos perdiendo nuestro tiempo. Porque lo más importante a la hora de orar, a la hora de buscar la presencia de Dios, es entender este detalle, que no es mi voluntad que prevalece allí, no es lo que yo quiero, no es mi deseo, sino el deseo del Señor, y que tengo que someterme a Él. Dice, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y al regresar los halló otra vez durmiendo, porque sus ojos estaban cargados. Oiga esto, lo halló nuevamente durmiendo, hermano. Durmiendo. Porque muchos somos vencidos, hermano, porque estaban en el plano de la carne. Y luego dice, y dejándolo nuevamente, fue y oró. Cristo fue y oró. Cristo volvió nuevamente, hermano. Como le dije, parece que pasó la noche orando el Señor. Y dejándolo nuevamente, fue y oró por tercera vez, repitiendo la misma expresión. Entonces viene a los discípulos y les dice, dormid lo que resta y descansad. He aquí se ha acercado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. He aquí la consumación. He aquí la voluntad de Dios. Yo
me voy a entregar a ella, yo voy a cumplirla, dice Jesús. Porque, hermano, tenemos que entender algo, que podemos orar todo lo que oremos, pero si no hay sumisión, no hay obediencia a Dios, no hay obediencia a la voluntad de Dios, estamos perdiendo nuestro tiempo. Solo son palabras que se las lleva el viento, solo son palabras al aire. Dios nos oye esa oración. Tiene que haber una sumisión, tiene que haber un sometimiento, tiene que haber una actitud de reverencia a la hora de orar a Dios, porque muchos hermanos tienen la oración como una llave que ellos van y abren cuando ellos quieren y cierran cuando ellos quieren, y no es así, hermano. Ellos entienden que cuando van a orar, si le piden una casa a Dios, Dios le va a dar la casa. Si le piden un carro a Dios, Dios le va a dar el carro. Ellos entienden que a la hora de orar, hermano, no, hermano, a la hora de orar nosotros lo que tenemos que entender algo, y es que allí lo único que va a prevalecer es la voluntad de Dios, no son nuestros deseos, no son nuestras emociones. Y tenemos, hermanos, que crear esta actitud, tener este comportamiento a la hora de orar, hermano. Que nuestra oración sea de Getsemaní, hermano. Esta oración de rompimiento, esta oración donde se doblega nuestro yo, esta oración son las que sacan aceite, hermano, estas oraciones, porque Cristo era el principal olivo, y Cristo allí fue machacado, fue presionado, fue oprimido, hermano, para dar ese aceite, para luego poder darnos ese aceite y compartir esa unción con nosotros, hermano, y dejarnos como ejemplo, hermano, que lo importante en la oración es cuánto yo estoy sometido a la voluntad de Dios, hermano. La completa sumisión a la voluntad de Dios. Esto fue lo que quise traer en esta noche, hermano. Espero que sea de bendición para todos, hermano. Una completa sumisión a la voluntad de Dios, hermano. Así que Dios le bendiga. Su hermano Alfredo por aquí. Dios le guarde. La palabra del Señor han sido dadas, hermano. La luz de la palabra. Siga compartiendo estos videos, hermano. Siga añadiendo suscriptores para que la obra de Dios se expanda. Dios le bendiga. Dios le guarde. Padre, te doy gracias. He hecho, Dios mío, lo que tú has puesto en mi corazón. Glorifícate, Dios mío. A tu obra, termina la obra, Dios mío, y que tú seas glorificado en todo, Padre amado, en el nombre de Jesús, y que tú traigas a nosotros una actitud de sumisión a tu voluntad, sea cual sea la voluntad que tú tengas para nuestra vida y para con nosotros, Señor amado, en el nombre de Jesús, al nombre de Cristo, sea toda la gloria. Dios le bendiga, hermano. La luz de la palabra, su hermano Alfredo.